Luego del derrumbe de su vida en pareja y la fractura de sus expectativas y proyectos, ella necesita desesperadamente un lugar, algo o alguien a quien aferrarse, para no quedar como una planta rodadora a merced del viento. Y hoy en el Traficantes de Cultura nos reúne con un libro, nos reúne para conversar de un libro exquisito y sobre todo para desenmarañar un libro también. Repito, un libro exquisito de nuestro invitado, el escritor argentino Marcelo Vera, este precursor editado por La Pollera y con quien conversaremos hoy en el podcast presente. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias por Bienvenido. aceptar esta conversación. Gracias por invitarme. ¿Cómo están? ¿Cómo están por allá? Aquí Hola. todo, aquí todo bien, todo perfecto. Y obviamente empezar, me gusta conversar, el inicio siempre de los podcasts siempre es hablar de la idea, de la gestación del libro, la gestación de este precursor, pero tengo entendido también que esta idea viene es de un proyecto aún más grande, pero y de ahí hablar de la idea, ¿cómo se gesta este precursor? Vamos, arranquemos, te cuento. A Vamos. ver, este precursor es, al menos en mi cabeza, ¿no? Es parte, sí, es cierto, de un proyecto más grande que comenzó con mira, vos estamos mostrando a cámara uno y yo muestro otro, que es un libro que salió en medio de la pandemia, en julio de 2020 en Chile, y recién llegó a Argentina en octubre del 2020. Es un libro que quedó trabado por el tema pandémico. Es una novela que también habla de la pérdida, que también habla del duelo, que también habla de la memoria, que también habla del vacío. Y cuando estaba escribiendo solo, me di cuenta que había bastante más de ese universo que quería contar y, y que eso que quería contar no tenía que ser parte de esta novela, que esta es, por cierto, una novela casi idéntica en cantidad de páginas a lo que vino después, que es esta. Entonces, me pareció que no tenía sentido, que no era parte de esta novela engordarla, y que sí había una segunda novela que en definitiva tenía que funcionar casi como un juego de, no sé si de espejos, pero hay un diálogo permanente. Entonces, cuando terminó solo y se publicó, que ahí fue cuando me puse en contacto con los editores debo decir La Pollera, porque acá decimos La Pollera, cuando me puse en contacto con Nico Leighton y Simón, les conté que mi idea era hacer un proyecto un poco más abarcativo. Y les conté también que ese proyecto me había pasado algo, siempre escribiendo que es solo, La Pollera 2020, que había cosas que quedaban en el camino que tampoco eran para otra novela, sino que tenían otro formato. Por lo tanto, en mi cabeza se cerró una idea que era 3 novelas y cada una de esas novelas acompañadas por un libro de poesía. Por lo tanto, en el 2021 salió aquí en Argentina y a Chile llegó también este libro, que es el hermano poético de Solo, se llama Glitter de los Solitarios. Y una vez cerrado esta primera etapa, me aboqué de lleno a este precursor y ahí llegamos a este precursor. Para mí, en este proyecto que tengo en mente, la base es narrar la pérdida, narrar el vacío, narrar un poco la soledad y cierta falla en los humanos a la hora de asumir la pérdida, la muerte. Bueno, vas a escuchar estornudos de fondo, que tengo perros que están estornudando. No hay problema. Bueno, siempre hay animales, hay otro punto en común que se dio de manera natural, siempre van a encontrar animales en todos los libros y en parte de este proyecto que aspira a ser bastante más extenso y abarcativo. Entonces este precursor surge como una respuesta, como un diálogo a Solo. De hecho, la protagonista de este precursor evidentemente no es el protagonista de Solo, pero en algún punto podrían serlo y todo el tiempo se están tocando. Para aquel que se anime a jugar y a leerlos
en un cierto plazo, las dos novelas, bueno, la tercera cuando esté cerrada, que esperamos que sea pronto, y los libros de poesía. Ahora está por salir acá en Argentina el segundo libro de poesía, el que será el hermano poético de Stephen Curson. Es siempre el mismo universo, pero con un pequeño corrimiento. Hay como un pequeño ángulo que va corriendo. No es la misma historia, no son los mismos personajes, pero hay un movimiento sobre eso. Y en este caso puntual de este Picursor, me fascinaba la idea de incorporar a la trama estas bolas del desierto, porque bueno, la pregunta es, ¿y qué es un Estepicursor? Es ni más ni menos. De hecho, lo tuve que googlear, porque no tenía idea que era un estepicursor. Porque lo conocemos como, bueno, tienen un millón de nombres según el lugar, y los americanos le dicen tumbleweed, y planta rodadora, y matojo del desierto y tal. Pero en realidad vienen de las estepas rusas, son rusos. Nosotros lo tenemos internalizado como algo muy del oeste americano, ¿no? Del western y tal, esas plantas. Pero en realidad son rusos, originalmente son rusos. Son unas plantas bastante extrañas porque son un poco zombies. Son unas plantas que tienen una vida normal y en un momento dado se resecan, y alguna ráfaga de viento las quiebra de raíz y empiezan a rodar, y en esa andadura empiezan a arrojar semillas por diferentes lugares y pueden recorrer miles de kilómetros, y en mucha noticia, que de hecho algunas están en la novela, hay muchas noticias de plantas rodadoras que son como violentas, cortando carreteras o tapando un pueblo y la gente no puede salir, pero digo, las noticias que están dentro de la novela son noticias reales, aún las que parecen más deformes. Muchas de esas noticias siempre estuvieron dando vueltas en mi cabeza porque me gusta esa clase de información. Y cuando quise elegir un contrapunto para la vida de esta protagonista, que no tiene nombre, del mismo modo que no tiene nombre el protagonista de Solo, se me ocurrió que el contrapunto ideal era la planta rodadora, el estepicursor. Jamás pensé que el título iba a ser Estepicursor. Pensé que no iba a gustar o que no iba a ser, porque es un título complejo hasta de pronunciar, es raro. Pero después de muchas charlas llegamos a la conclusión de que ese tenía que ser el título, y me parece que en conjunción con la pintura de la portada, genera un atractivo extra, que al menos no te deja, pasás frente a una vitrina o a una mesa y algo te llama la atención, al menos querés saber de qué va eso. Y después me gustó mucho algo que escuché en Instagram de alguien de Chile la semana pasada, que lo estaba recomendando, no sé quién es, pero fue muy divertido porque decía como, no se dejen engañar, parece un pequeño artefacto, creo que decía un artefacto pop, pero puede llevarte puesto, fue como te puede hacer mucho daño. Es como no te dejes engañar por los colores y la estética, y que está así breve y que adentro tiene una diagramación. Como no te dejes engañar, no es un artefacto inofensivo. Y me acuerdo creo que la semana pasada en algo de Instagram me sorprendió esa definición, como no te dejes engañar por esto. Me parece que tiene un poco de eso. Si bien creo que no engaña, ya desde las primeras páginas uno sabe dónde se está metiendo. Al contrario, creo que después hay un juego de equilibrios dentro de la trama, como para que no sea en algún punto agobiante, ¿no? Porque lo que se cuenta es un poco oscuro, pero bueno, hay un equilibrio que está dado por la cultura popular en general, que va marcando situaciones y va oxigenando la trama. Y te pido por favor que me interrumpa, porque hablo mucho. Así que vos interrumpime. No, de hecho estaba muy interesado en lo que decía, y de hecho voy a hacer bien una confesión de partes a ti, Marcelo, y a quienes nos verán y escucharán. Bueno, Solo, yo aún no lo he leído, pero, y ahí obviamente la pregunta, tú mencionas que solo el protagonista es hombre,
Sí. Y por lo mismo, en este precursor caía de cajón que la protagonista debía ser mujer o para la historia te calzaba. A mí me resultaba interesante que fuese una mujer porque la pérdida es diferente. Digo, lo que pierde esta protagonista es diferente. Entonces me resultaba muy interesante. Siempre la pensé como una protagonista mujer. Y, y de hecho, ya, insisto, hay una tercera novela ahí en danza que se está cocinando, donde estoy un poco ahí evaluando de qué viene la cosa. Pero para este precursor sí, siempre tuve en mente que iba a ser una mujer y que el tema del embarazo iba a estar presente. eh, y, digo, de un, de un embarazo que todo el tiempo está como confusa la información, porque hay un juego de confusión. Entonces, sí, necesitaba que sea mujer y necesitaba también tratarlo de una manera que se entendiera el respeto sobre la temática, porque estamos tratando un tema bastante duro. Entonces fue como, me tomé un tiempo extra para asegurarme de que estaba siendo en exceso respetuoso con la trama. Y en otro de los puntos lo mencionabas estas noticias de los precursores o plantas rodadoras. Por qué ponerlo como una separación entre cada, comillas, capítulo? ¿Es como una cosa para poner en contexto la historia o para morigerar los clímax de cada texto? Porque hay unos climas bastante oscuros, hay unos bastante simpáticos donde está la protagonista, sobre todo cuando está, no sé, en el parque sacando fotos en el fondo, o en otro momento cuando está divagando en sus propias lamentaciones. Por qué poner estas noticias de plantas rodadoras en medio de entre capítulos? A mí hay ciertos escritores que me gustan mucho. Hay un escritor canadiense que se llama Douglas Coupland, que me gusta mucho, porque me gusta lo que escribe, cómo lo escribe, y me gusta que se animó en los 80s a jugar mucho con la estética de la maqueta interna de los libros, de sus novelas. Sus novelas ochentosas y noventosas, de generación X en adelante, son muy lúdicas. Él también es artista plástico, entonces, y se nota que le gustaba jugar. Y en esta novela, tanto en este precursor como en Solo, no hay un planteo tradicional de capítulo. De hecho, eso es algo también expresado de una forma este, para que empecemos a perder un poco el sentido del tiempo. Nunca sabes cuánto tiempo está pasando. No en algún momento hay una sensación de que cuenta algo cuando comenzó el día o cuando terminó el día, pero en general no sabes si pasó una semana, si pasó un mes, si pasó. ¿Cuánto tiempo pasa desde que comienzo a leer? ¿En qué momento de la trama lo encuentro y en qué momento de la trama lo dejo al protagonista? No hay mucha referencia temporal. Entonces me gustaba que un corte entre, insisto, no son capítulos, no los pensé como capítulos, pero un corte y un oxígeno esté dado por esto, que es algo, por cierto, que la protagonista va transcribiendo, que lo va transcribiendo como una especie de ejercicio de autocontrol. Va leyendo esas noticias de diferentes medios y va transcribiendo noticias en su diario de este Picursores. Una forma de calmarse, porque está como bastante desbordada cuando comienza el libro. Encontramos una protagonista que está sin rumbo, confundida, con un profundo vacío y un profundo malestar. Entonces descubre que eso, le recuerda a su infancia, esa transcripción de noticias de precursores la acerca un poco a estas plantas y la tranquiliza. Y me servía por ese lado y me servía también por esa cuestión de equilibrar. Incluso me gusta mucho pensar estéticamente la caja interna del libro. De hecho, en Solo hay algo que se usa una sola vez, que es en el medio del libro. No voy a spoilear mucho, pero en el medio del libro hay un quiebre estético con lo que venís leyendo.
y después el libro sigue, retoma la misma estética, pero hay un quiebre visual de otra fuente tipográfica, cuenta otra cosa. Eh, Siempre me interesó eso, meter algún elemento visual o algo que pueda romper dentro de la narración, pero que a la vez sea absorbido naturalmente, se pueda volver a la trama sin dolor, que no sea algo doloroso. Es algo como rompe un poco, no esperaba pasar una página y encontrarme con esto, tiene lógica, vuelvo a la narración. Ujú. Y en el oficio de escritor, yo los puse como comillas capítulos, pero claro, no se leen como tales. Te diría que son más bien como flashazos de memoria o como fotos en un álbum fotográfico. Así lo interpreto yo. Y desde el oficio mismo, así lo pensaste siempre. Así fue siempre la construcción de este precursor. Sí, sí, totalmente, sí. Fue algo absolutamente fragmentario. Y de hecho, en algún momento con el libro ya terminado, eh, me permití cambiar algunos fragmentos del lugar, pero en general es el orden con el que lo pensé. O sea, son fragmentos muy breves, en algún momento puede ser casi una página, en otros apenas un par de renglones. Son fragmentos, son pensamientos. Siempre me fascinó esa capacidad que tenemos los humanos de cambiar de pensamiento e irnos muy rápido a diferentes lugares en segundos. No sé, bajo a comprar pan y en el transcurso de eso me pasan muchas cosas en la cabeza. Recuerdo una maestra de la primaria. Pasan un millón de cosas. Es como, ¿cuál es el nexo? ¿Cómo vamos y venimos tan rápido de diferentes momentos? Entonces, tanto en Solo como en este Epicursor, hay protagonistas que están en situaciones muy extremas y eso está todo el tiempo muy, muy border. Eh, Porque naturalmente se van muy rápido al borde, entonces intuitivamente están todo el tiempo dando manotazos de ahogado para tratar de mantener siempre es como una preocupación de mantener un hilo de cordura, con lo que sea, viendo una serie, aferrándose a pequeños detalles, a un pato en el parque, pero hay pequeñas cosas que cuando detectan que es un poco cálido dentro de un panorama oscuro, se aferran. Eso es notorio. Y a la vez juega como un contrapunto y oxigena la trama, porque si no sería, a pesar de que son novelas muy breves, 90 y tantas páginas, creo que sería muy difícil de llevarla si no hubiese esa pequeña cuota de oxígeno. Y hablando de oxígeno, hay un personaje que le da oxígeno a la protagonista, llamado Johnny Knoxville. Ella lo nombra como Johnny Knoxville, el protagonista de Jackass. Eh, este personaje siento como que le da algo de vida o la saca de su caja. Y eso es todo el Totalmente. spoiler que voy a hacer del libro. Perfecto, sí, es esa clase de personajes que siempre aparecen en la vida de uno cuando está en caída libre y funcionan como una especie de paracaídas, que en general suelen ser ocasionales paracaídas, pero ayudan. Uno lo sabe en general, o uno lo intuye, pero en esos momentos, insisto, de previos a la colisión, suelen ser mágicos, son seres que aparecen. Knoxville es uno de esos. De hecho, ella casi no sabe el nombre porque lo termina nombrando por su parecido estético. Ahí hay un tema también, tanto en Solo como en este Epicursor, que los protagonistas no tienen nombre y los personajes que van apareciendo tampoco tienen nombre. En general, el nombre suele estar relegado a alguna mascota que aparezca, que sí tiene nombre. Se le da un peso muy importante cuando aparecen animales en la trama. eh, y suelen tener nombre y suelen tener otro trato. En este caso, Knoxville era un personaje recurrente y
el chiste fue ese, que no sabe su nombre y se limita a llamarlo durante sus apariciones con su parecido a Johnny Knoxville. Y el no ocupar nombres o no identificarlos, o, por ejemplo, al mismo Knoxville por el parecido mismo, o a la protagonista, a la cual no nos referimos por un nombre en cuestión, ¿lo pensaste más como quiero preocuparme de la historia? Que no concentrarme en un personaje en específico o en el fondo tomar en cuenta que todos somos víctimas o vivimos con una cierta soledad, que bajo la soledad el nombre nuestro como que da lo mismo. Totalmente, sí. Aparte, principalmente eso que bien describís. Y aparte, siempre hago la misma aclaración, ya estoy pesado, pero digo, tanto en Solo como en este Precursor, son historias muy, muy, muy pequeñas, que son las que me interesan contar, ¿eh? Donde se pone la lupa en un personaje, pues eso, ¿eh? Para los que no leyeron, es poner la lupa en un personaje casi como seguir a una especie de hormiga díscola que se confundió y se perdió y no sabe cómo volver al hormiguero. Entonces es poner la lupa en un personaje y seguirlo y justo, obviamente, en un momento muy difícil de la vida de este personaje. Entonces, no me interesaban ciertos aditamentos. El nombre me parecía algo que no sumaba ni restaba, no me interesaba poner. Y otra cosa que no hay en ninguna de las novelas es ninguna referencia geográfica. Tanto este Picursor como Solo pueden pasar en Chile, pueden pasar en Argentina, pueden pasar en donde sea. No hay referencia. Y de hecho, las dos tienen también un- un- una aproximación a un tono extraño, porque no es un tono coloquial argentino, es un tono neutro, es un tono que parece, alguien me dijo hace unos días, que lo había leído sin saber y que había pensado que era un libro americano traducido. Y hay una búsqueda de un neutro extraño, que es combinado con la falta del nombre propio de los personajes, combinado con la falta de referencia geográfica, creo que creo, no sé si funciona, pero creo que cuando funciona, eh, hace o facilita que los duelos que va narrando sean absolutamente permeables al duelo del lector, quiero decir. Me parece que cada persona que lee Solo o lee este Picursor puede poner en alguno de esos dos libros su duelo, su propio duelo, no importa qué tipo de duelo, si acaba de romper con su pareja, si acaba de morir un ser querido, pero me parece que son libros muy permeables a diferentes duelos, por más que están contando algo súper específico. Hay algo en la forma en cómo lo cuentan que hace... Alguien me dijo una vez algo como que podía tener una faja que inserte su duelo aquí. Bueno, hay algo de eso. Está contando, es clarísimo que cuenta una historia muy marcada, los dos, pero hay algo que lo hace impermeable y de hecho y es lo que más me sorprende y lo que más valoro cuando los lectores me cuentan cómo, eh, cómo lo transitaron recordando sus propios duelos. Insisto, puede ser el tipo de duelo que sea, desde una ruptura amorosa a una muerte real. O sea, hay un punto hice y también como lo comenté también en Instagram, pero creo que en una historia, bueno, fuera de que quiero destacarlo como un gran libro, o sea, en las joyitas del año venidas de la pollera, y también hay una soledad que uno también la transita junto con la protagonista, o sea, vamos un poco de la mano en esta ciudad que puede ser tanto Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, pero Israel, por ejemplo, y lo que hace también como una historia pequeña, pero a la vez tan común para cualquiera de nosotros, que es hablar de la soledad. Hablar de la soledad, hablar de la pérdida, hablar del duelo, son temas que son extraños. Los tocamos permanentemente porque es algo que nos atraviesa. De hecho, la pandemia nos llevó también como a mirar más de cerca eso, o al menos en apariencia, no sé si se logró algo. Pero, Ujú. por ejemplo, en lo que respecta al tema puntualmente de la pérdida o del duelo, este,
siempre la sensación es que no estamos preparados. Y no importa cuántos años tenga la humanidad, no estamos preparados y no sabemos cómo reaccionar ante eso. Sí se ponen en práctica diferentes protocolos sociales que se activan ante una pérdida y que están ahí porque ya hace años que están internalizados, pero no sabemos muy bien qué hacer ante eso. Digo, bueno, si muere a alguien cercano, sabemos que tenemos que hacer algo con su ropa, tenemos que hacer algo con, no sé, con sus libros, es como, ok, tenemos que vaciar su casa, tal, pero no es mucho más lo que sabemos, ¿eh? Digo, no sabemos cómo lidiar con eso, por eso también es como que seguimos muchos años con ciertos coletazos de algunas pérdidas muy cercanas que no sabemos cómo transitarlas. Y, y los protagonistas de estos, bueno, de estos tres, me animo a decir, porque esto es en definitiva, esto creo que está llegando ahora a Chile de alguna forma. Es una editorial de poesía muy, muy bella de acá de Argentina, se llama Santos Locos. Estamos hablando siempre de protagonistas que están perdiendo algo o acaban de perder algo cuando los encontramos. Cuando entramos al libro, acaban de perder algo muy valioso en sus vidas y no saben qué hacer. Y hay un plus, que es lo que me interesaba, que es que no se conforman con la respuesta, digamos, estándar o socialmente aceptada. Como, bueno, no me interesa. El protagonista de Solo, por ejemplo, es alguien que claramente se planta ante esa respuesta de, que es muy común cuando muere alguien, es como, bueno, sos joven, tenés que seguir adelante, la vida continúa. Y después dice, no, eso no aplica para mí, no me interesa. Porque entramos a una novela donde el protagonista en el primer renglón narra, en el primer renglón, lo primero que se lee en esta novela es Clara murió. O sea, así entramos a la novela, está clarísimo que... Y el tipo se plantea, a mí no me interesa seguir adelante. Entonces, es un personaje que desafía una serie de cosas, pero bueno, ¿y dónde queda eso de sos joven, tenés que... No me interesa. No sé cómo voy a seguir, no sé cómo va a seguir esto, pero está claro que no me interesa seguir adelante. Y en este Epicursor tenemos una protagonista que está absolutamente confundida y cree que de alguna forma, como acelerando sin rumbo, puede llegar a ganar una especie de partida, por ejemplo, a la memoria también. Eh, y obviamente que es algo que ya entendemos perdido de antemano, pero todo el tiempo está poniendo el ojo en cosas como en apariencia muy banales o muy del momento, porque, bueno, no soportaría recordar algo que le pasó hace muy poco y que fue muy doloroso. Entonces es estar en un permanente movimiento eh, hacia ninguna parte, ¿no? Y ahí es también donde están las plantas rodadoras y ahí donde entendemos que hay una infancia que también fue transitada con unos movimientos extraños y unos padres que marcaron para mal o para bien una serie de cosas. Entonces, digo, al menos, insisto, en mi imaginario hay mucho condimento eh, en una novela de menos de 100 páginas. Creo que hay muchos condimentos y gran parte del desafío era eso, que al condimentar tanto algo tan pequeño pudiera ser disfrutable. Quiero salirme solo un poco del libro e irme más bien al tema editorial y hablar de la cercanía tuya con la pollera, o la pollera, como La dicen en proyecto. Argentina. Y rescatar algo que dijiste para provinciaradio.com.ar, comillas. Estoy convencido de que agarré a los editores chilenos en pedo, tarde, y me lo aceptaron. En respecto de este El, precursor. el título. Claro, Estaba hablando, cómo fue esa cercanía con la pollera? Estaba hablando del título, me preguntaban cómo había pasado ese título, pues es un título que para nosotros tenemos una frase en Argentina que es piantavotos, que es algo que te roba votos cuando te presentas en una elección, bueno, este Epicursor, me decían, ¿cómo pasó? Entonces mi respuesta fue, yo creo que los agarré muy tarde y estaban completamente borrachos, pero no fue así, de hecho fue un libro muy trabajado,
y para mí es un gusto trabajar con ellos. Yo no los conocía, yo los conocí cuando me contactaron en el 2020, perdón, en el 2019, eh, para empezar a trabajar con Solo. Conocía la editorial, por supuesto, no los conocía a ellos. Eh, y, y ahí empezamos. Y Solo fue una experiencia fantástica, más allá de que salió en pandemia, que fue un caos y que todo era un caos. Y, y bueno, y me animé a contarles que había más historias al respecto. Era obvio que los libros de poesía no iban a salir por la pollera, pero que había más ideas sobre este proyecto. El proyecto seguía creciendo en mi cabeza. Entonces, cuando terminé esto, que aparte fue muy gracioso porque jamás les conté que estaba escribiendo. O sea, terminé una novela, no supieron que estaba escribiendo, entonces cada tanto me preguntaban, ¿pero podemos leer algo? No, no, no. ¿Nos podés adelantar algo? No, básicamente no. Y cuando terminé les dije, bueno, ok, la historia es esta. Eh, Obviamente sin títulos, sin nada. Pero la historia es esta. Pueden decirme que es un espanto, pueden decirme que no, y tan amigos como siempre. Eh, y milagrosamente les gustó. Y entonces cuando me dijeron sí, ok, y les gustó, empezamos a trabajarlo un poco porque había un par de ideas a trabajar, pero no mucho, ¿eh? Fue como bastante cerrado el tema y bueno, después fue el desafío de ver qué título, porque la novela estaba terminada y no tenía título. Eh, y la portada sí me gustaba, y también cerraron. Eh, pero, por ejemplo, la aparición de los padres de la protagonista es un logro total de tanto de Nico como de Simón. O sea, no había padres en la novela y yo quería, que era una decisión mía, quería ver si podía hacer las tres novelas sin padres. Y, y me hicieron notar que podía ser muy interesante que aparecieran unos padres. Esa fue la sugerencia, como puede ser muy interesante. Querés mantener no padres en la trama, pero puede ser muy interesante que aparezcan. Ujú. Y me pareció que sí, que podía probarlo y puse unos padres, digamos, ad hoc a lo que a mí me parecía que podían ser los padres de este personaje y les gustó y me parece que le dio una profundidad diferente. Pero, por ejemplo, la gran diferencia sobre el manuscrito original es que no había padres. Este, Le dio un poco, siento yo, más como un toque de humanidad, en el fondo. Hay un toque de humanidad o razón a la soledad de la protagonista. de hecho, una de las escenas que más me gusta de la novela tiene que ver con algo que pasa principalmente con su madre, que está sobre el final de la trama, no vamos a spoilear, pero digamos que hay una frustración ante un regalo equívoco de la protagonista en su infancia, y su madre tiene un gesto que, por lo que venimos leyendo con anterioridad, no era común. Y me parece una escena que le tengo mucho cariño a esa escena. Creo que es mi favorita. No sé si está bien contada, no sé si. Pero es una escena que quiero mucho y tiene que ver con la protagonista y su madre. A tu juicio, ¿qué hace que la soledad sea tema y sobre todo, qué hace que la soledad sea tema más en lo femenino que en lo masculino? Por esa misma concepción de la sociedad que hace que prejuzgar a la mujer que está sola versus al hombre que probablemente siguió también un camino mismo de la soledad. Supongo que tiene que ver con ese aberrante mandato social ¿no? Vienen a mi memoria un millón de frases, sobre todo de los 80s y 90s, pero que digo que siguen ahí, que tienen que ver con, bueno, ¿y qué te vas a quedar soltera? Y tal, pero ¿y sí, cuál es el problema? ¿Qué cambia? Cuál es el rollo detrás de esto? Pero como una bajada y vas a ser la solterona y los hijos y tal, es esa cosa que viene de muchísimos años, por más que ahora esté cambiando, tiene un peso histórico tan fuerte. Me parece, supongo que tiene que ver con eso. Y,
me parece espantoso, me parece terrible. Y está buenísimo que lo mencionaras. Y el otro día una, una persona que había leído Solo, que me crucé, me hizo notar algo que no lo había pensado, pero es cierto. Me dijo, no hay mucho libro de duelo, o casi no hay libro de duelo, con un viudo. Los libros de duelo, en general, no todos, ¿no? Generalmente no son con un viudo, son con una viuda. Y es cierto, dije, tiene razón. Y me acuerdo como me lo hizo notar y le había gustado mucho eso, y me marcó eso, que le había gustado el tono, porque, bueno, en general no son libros sensibleros, por todo lo contrario. De hecho, tienen mucho más que ver con el enojo, con el cinismo. Los protagonistas están un poco enojados, están un poco enojados por la situación y por lo que está pasando, y a su forma, y como pueden, pero siguen tirando golpes, están como, de alguna forma siguen avanzando, no saben muy bien hacia dónde, no saben si es el camino correcto, pero hay una sensación de, aún en esa confusión y en esa oscuridad, son protagonistas que buscan algo, algún tipo de respuesta, de formas tal vez no convencionales, en ninguno de los en ninguno de los tres libros. Porque digo, esto es casi, al menos en mi cabeza, esto es una novela fragmentada en poemas. Esto es una novela muy breve fragmentada en poemas sobre un protagonista que pierde a su pareja y no puede tolerar vivir el resto de su vida en el mismo plano en el que vivían juntos, por lo tanto construye una casa rudimentaria en un árbol, en el árbol del fondo de su casa, desde donde observa todo el día la casa donde fue feliz con su mujer. Eh, Fragmentado en poemas. Y también hay una cuestión absolutamente extraña en función de lo que me preguntabas de las noticias de Epicursores, porque está todo el tiempo entre poema y poema, y entre poema y poema está fragmentado por información absolutamente técnica del comportamiento de los perros en la nieve, detalles absolutamente técnicos de cómo construir una casa en un árbol, que son reales 100%. De muchos investigadores, lo de los perros, y muchos tipos que dan consejos de cómo construir una casa. Entonces, siempre me gustó jugar con ciertas cosas, y más en tramas tan difíciles. Me parece que si se hace con, bueno, ahí está el desafío, ¿no? Si se hace con cierto criterio, eh, redunda en un producto aún más sólido. No se limita a la trama y tal. Me parece que hay como un componente. Por eso también el tema de la pollera con el tratamiento que le da a las portadas. El hecho de que fichen artistas plásticos para su portada a mí me parece una genialidad. Digo, no son muchas las editoriales que laburan de esta forma. Incluso trabajo en el mercado editorial. Digo, tienen un apartado dentro de su web donde podés ver las obras de los artistas plásticos y podés chequear quiénes son los artistas plásticos de cada portada. Digo, hay una búsqueda, y para mí fue fascinante. Es ese plus, que el objeto libro, más allá de la historia, tuviese diferentes niveles de juego. De hecho, una cosa que les pasé fue sobre el final una playlist que en mi cabeza tiene que ver con un poco los momentos de la historia, y también lo aceptaron. Digo, todo, todo hace que no pueda estar más feliz con este objetito. Bueno, decir que la pintura de la portada es La oscuridad en los árboles que no se ven, de Paz Bardi, que es la portada de este precursor. Respecto de la soledad, dime, por favor. Sí. No. Tiene pintura de portada de Paz Bardi, artista plástica argentina, y diseño interior en cada una de las notas de Epicursores de María Luque. Ah, perfecto. Es un libro absolutamente chiche, digo, objeto, hermoso.
Y respecto... Creo que en definitiva Ujú. la trama ya quedó como en otro lado. No, no, yo fui muy feliz cuando me llegó el ejemplar, que me llegó un ejemplar. Yo tuve primero un ejemplar de la edición chilena, porque este es un libro con el que la pollera, aparte, hace algo muy, muy interesante, que es su primera novela, su primer libro, que publica al mismo tiempo en Chile y en Argentina. Ujú. Y justo un amigo chileno que vive en Buenos Aires estaba de visita allá y me trajo un ejemplar de la edición chilena. O sea que lo tuve antes de que llegara, unos días antes de que llegara acá. Y cómo ha sido, a tu juicio, la sensación como el autor de esta historia? ¿Has tenido como la sensación de tus lectores, tanto en tu cuenta en Instagram como por otras voces? Eh, yo creo que el que ya leyó Solo y el que ya leyó Glitter, que es creo que un poco el público objetivo, que va a buscar este precursor sin sorprenderse ante cierta temática, lo recibió muy bien, lo recibió muy bien. Y me está sorprendiendo también ahora, porque es un libro muy reciente, esto es una novedad de agosto, gente que como, como primer acceso a lo que escribo, entró por este precursor y, y automáticamente dobló la apuesta. Es como, bueno, leí esto, me encantó, voy a por Solo, y ya lo compraron y ya lo leyeron y empezaron a rastrear este, que tal vez es un poco más difícil, y ahora ya saben que hay un segundo de poesía que está en camino. Y la pregunta es, ¿cómo cierra esto? ¿Cómo cierra? ¿Cuántos más? Es muy llamativo. A mí, bueno, siempre me llamará la atención cómo funciona eso, el hecho de que alguien se siente y elija tu libro por sobre tantos otros libros que son geniales. Me sigue pareciendo un hecho mágico, porque ante todo soy un lector. eh, y cuesta eso de creerse la escritura, ¿no? Hay que ser medio raro, medio particular para salir al ruedo muy en plan avasallante con lo que uno escribe. Entonces a mí como lector me sigue sorprendiendo eso, que alguien sobre el amplísimo abanico de libros y de libros buenísimos que hay, se detenga, lo elija, lo compre y le dedique un tiempo a leerlo y haga una devolución y me escriba y haga una valoración en internet o haga un video, los hay, y a mí me sigue sorprendiendo, es absolutamente, insisto, me parece que la palabra es mágico. Bueno, en los minutos finales de esta conversación, Marcelo, quiero darte las gracias. Quiero darte las gracias doblemente también por este libro. Te lo mencioné como en medio de esta conversación. Uno siente la soledad de la protagonista y de alguna forma va de la mano con ella. Y también me gusta esa idea, una idea que probablemente me la inventé yo, no sé, a lo mejor otros lectores también tendrán la misma, de la idea del ser humano como como la planta rodadora. O sea, vamos camino, como que estamos intentando huir de algo o correr o salvarnos de esa misma soledad que probable que algunos querrán abrazar con mucho cariño y otros querrán escapar, pero uno siente esa densidad en un libro tan breve como lo están viendo. Un libro obviamente bien escrito, un libro que no se lee de una sentada, como dice, o rápido, un libro que hay que digerir. Como cuando te dicen, no, te sientas a comer y comes lento para poder disfrutar disfrutar de este plato. Bueno, para el caso de este precursor es lo mismo. Es un libro que hay que disfrutar, que hay que devorar, que hay que analizar y que probablemente sí, y que probablemente vaya a releer. Y yo creo que también, como lo mencionaste, yo también voy a doblar la apuesta porque, como te dije, solo no lo he leído y me voy a ir directo para Consolo. Y bueno, y estos minutos finales son tuyos, Marcelo, para que diga lo que guste. Nada, primero agradecer porque
porque, insisto, me sigue pareciendo fantástico que a la gente le guste, que en este caso en particular, que te haya gustado tanto digo, que encuentre ciertas cosas que a veces uno las escribe y no sabe cuánto de eso va a llegar al lector. Entonces, que me hagas notar ciertas cosas me parece formidable y si sos así de osado, de doblar la apuesta, obviamente que te voy a hacer llegar el combo faltante en breve, lo vamos a gestionar y te va a llegar, así que tranquilo, no te preocupes, va a llegar, de alguna forma va a cruzar la cordillera en breve y gracias, de nuevo gracias. El escritor argentino Marcelo Vera, autor de Este Precursor, editado en Chile por los amigos de la Pollera Ediciones en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Marcelo, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.